Por favor, madre, infórmame cuando esté abierto el canal de comunicaciones. Ya está abierto el canal. Uno, dos, probando, probando. Sí, se escucha. Que sí se te escucha. Base Cosmos uno. Aquí nave interestelar UNI Chasirasi. Informe diario de misión. Habla Socas. Hoy hemos conocido la noticia del fallecimiento de Margaret Burbidge, que fue una de las figuras, de las mujeres más relevantes en la astronomía de la segunda mitad del siglo XX. El trabajo científico de Burbidge fue sobre todo destacado en el estudio de la nucleosíntesis, en entender, sobre todo, es lo que sus trabajos, sus contribuciones científicas llevaron a entender que los elementos químicos de los que estamos hechos, de los que está hecho el mundo que nos rodea, provienen del interior de las estrellas, fueron creados en el interior de estrellas que vivieron hace miles de millones de años. Sobre todo hay un paper que fue muy importante en la historia de la astronomía, que se conoce popularmente como el paper B2FH, en el que se sientan las bases para entender estas ideas. Se cambia el paradigma de lo que hasta entonces se pensaba de dónde provenían los átomos. Burbidge fue muy relevante en la historia de la astronomía británica y también en el desarrollo de la astronomía en Canarias y en España. En 1971 fue elegida directora del Observatorio Real de Greenwich, el RGO, el Royal Greenwich Observatory. Hasta ese momento, curiosamente, el director del Observatorio Real de Greenwich era también el astrónomo real. Era la persona más importante en la astronomía del Reino Unido. Sin embargo, con la decisión de nombrar a Burbidge directora del observatorio, esta figura se separó, se desdobló. Por una parte quedó el astrónomo real y por otra parte, en este caso, la directora del observatorio de Greenwich. Esta decisión es todavía muy polémica y muchos historiadores de la ciencia consideran que era un síntoma del sexismo reinante en el establecimiento científico de la época, bueno, que ejercía una resistencia a que una mujer pudiera ocupar el puesto de mayor relevancia en la astronomía del Reino Unido. En cualquier caso, en 1971, como digo, comienza el mandato de Burbidge como directora del RGO. Y bueno, la controversia parece que es algo que le acompañaba siempre, porque inmediatamente sus primeras decisiones fueron muy contestadas por sus colegas y de hecho tuvo que pagar un precio personal por estas decisiones. Sobre todo, la decisión quizás más relevante y más costosa fue la de reubicar el observatorio y su instrumentación. Hasta ese momento, el Observatorio Real de Greenwich estaba ubicado en el condado de Sussex, que es una región en el sur de Inglaterra. Estaba ubicado en una localidad, en un edificio histórico del siglo XVII, que realmente no corresponde, no se parece en nada al paradigma que tenemos hoy en día de lo que debe ser un buen sitio de observación astronómica. No estaba en lo alto de una montaña, sino que se encontraba a nivel del mar. Además, se encontraba cerca de una zona pantanosa, de ciénagas, y frecuentemente se producían nieblas que obligaban a cerrar el observatorio y no se podía observar. Burbidge fue consciente de que esto suponía una gran pérdida en términos de tiempo de observación y ella entendía el tiempo de observación como un patrimonio muy importante de un observatorio. Ella estimó que el 70% aproximadamente del tiempo valioso de telescopio se perdía por las condiciones meteorológicas desfavorables en este observatorio y realizó una campaña de estudio de diferentes sitios para buscar una ubicación mejor, que fuera más idónea para estos telescopios. Durante su mandato decidió la reubicación, en primer lugar, del telescopio Isaac Newton, que era el buque insignia de la astronomía británica, y esto pues rápidamente levantó críticas y generó malestar entre la comunidad porque un instrumento tan emblemático iba a llevarse a territorio extranjero. Eh,
Burbidge encontró que el sitio idóneo entre el estudio que había hecho era en las Islas Canarias y decidió traer el telescopio y la instrumentación a la isla de La Palma. Esto evidentemente supuso el pistoletazo de salida para el desarrollo de los observatorios de Canarias y en particular el Observatorio de La Palma del Instituto de Astrofísica de Canarias como observatorios internacionales. Y de alguna forma Margaret Burbidge fue un poco pionera en esta decisión porque fue capaz de ver más allá de las fronteras nacionales que imperaban en la época. La ciencia se concebía como un objeto de orgullo nacional y darse cuenta, el simbolismo, el trasfondo de la decisión que tomó nos lleva a que se había dado cuenta de que la ciencia era una empresa internacional en la que las naciones debían colaborar y no debe ser un patrimonio exclusivo de una nación, sino que era un patrimonio de la humanidad. Estas ideas, como digo, no fueron compartidas en la época, quizás eran demasiado adelantadas a la sociedad de la época y bueno, terminó costándole su puesto como directora del RGO, apenas duró un par de años, durante los cuales pues, se hizo este traslado, el telescopio Isaac Newton se desmontó, se mejoró, se actualizó, se cambió el espejo y se trasladó al observatorio de la isla de La Palma. Bueno, como digo, esto representó un cambio de paradigma importante. A la larga quedó demostrado que su decisión fue acertada. La comunidad astronómica británica se benefició de tener estas condiciones de observación mucho mejores de las que había tenido hasta el momento y eso provocó un gran avance de la ciencia británica y que sus investigadores se pusieran a la vanguardia de la astronomía internacional con observaciones de una calidad realmente excelente. La idea, el paradigma, este paso de la ciencia como algo nacional a algo internacional, a un patrimonio de la humanidad, ese paradigma fue cambiando, cada vez más y más países fueron trayendo instrumentación a Canarias y a otros observatorios a lo largo del mundo, por todo el mundo, y en los años posteriores se convirtió en la forma normal de trabajar en astronomía. Los mejores telescopios, los mejores instrumentos de cada país, pues siempre se intentaba ubicar en los mejores observatorios posibles. Como digo, pues para Margaret Burbidge esta decisión fue muy cara, le costó su puesto como directora del observatorio, pero bueno, ella continuó con su trabajo después de ese periodo. Y también cabe resaltar su contribución en la lucha por la igualdad de género en la astronomía. Ella bueno, también se dio cuenta de que era un ámbito muy tradicional, muy masculinizado y en el que era difícil para las mujeres progresar y prosperar. Y su punto de vista también era un poco peculiar en este sentido. Ella sostenía que las mujeres no debían ser ni mejores ni peores que los hombres, no debían ser tratadas ni mejor ni peor, sino en una estricta igualdad. Y, por ejemplo, se oponía a políticas como la discriminación positiva. En fin, sus ideas eran muy interesantes. Llegó a declinar un prestigioso premio porque era un premio para mujeres en investigación. Ella no creía en esta distinción de que debía haber premios para mujeres separados de los premios para hombres. Finalmente acabó recibiendo también el premio comparable, pero no en categoría de mujer, sino en categoría de persona. Y bueno, también su lucha en este sentido es destacable. Lo que está claro es que nos ha dejado la persona, pero el legado de Margaret Burbidge, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de su influencia en la historia de la astronomía, cómo influyó decisivamente, desde luego, al desarrollo de la astronomía española y ya digo, en Canarias, con esta decisión pionera de ubicar allí los mejores telescopios, pues todo ese legado, su lucha por la igualdad de género en la ciencia, quedará con nosotros. Falleció con 100 años, podemos decir que tuvo una vida larga y próspera, desde luego fructífera, y nos quedará su recuerdo y su legado. Que descanse en paz Margaret Burbidge y Ad Astra. Fin del informe. Ha hablado Socas desde la UNI Chasirasi.